Seguimos en nuestra tradicional mesa de encuestadores y hay un fenómeno interesante en las encuestas. Las encuestas, cuando se le pregunta a la gente piensa que la economía está mejorando, pero por otro lado, todos los indicadores, todas las variables dicen que al revés, que la economía se está desacelerando. Lo mismo sucede con la seguridad. La gente piensa que está mejorando la seguridad, pero todos los indicadores demuestran que hay más homicidios, hay más crímenes, hay más secuestros, extorsiones, etcétera. El índice del consumidor está en su punto máximo, pero la gente no está consumiendo. ¿Cómo explicar esto, Jorge? Buen día. Bueno, en el caso del índice de confianza del consumidor hay que decir que es una base de datos riquísima que nos permite distinguir entre evaluación del pasado, evaluación actual y las expectativas. Sí. Lo que está jalando al índice de confianza del consumidor son expectativas. Al futuro. Otra vez, esta idea de esperanza. Hacia adelante. Sí. Digo, sé que en términos de medios es muy sexy decir, sube muchísimo, estamos en el punto más alto, pero en realidad todo tiene que ver con expectativas. Sí. La evaluación de la gente es bastante consistente, digamos, con las cifras duras. Va a mejorar la economía y voy a consumir más. Y eso es pero por lo pronto no está consumiendo más. No. Y los demás indicadores de cómo está la situación actual, no se ha movido gran cosa desde... Eso sí están... Eso está muy estable en la evaluación de la gente. Lo que pasa es que las expectativas están altísimas, tanto las personales como de economía del país. Entonces, creo que en ese caso particular, esta disonancia que vemos es básicamente porque estamos analizando el conjunto y no los diferentes componentes. Tú nos mandaste una gráfica impresionante al respecto. Roy hizo algo muy parecido también, comparando datos reales con las opiniones, ¿no? Entonces estaba la cifra de homicidios que suben de 2.900 a no me acuerdo de la cifra, y la percepción de inseguridad que estaba peor antes de la elección y ahora está... Sigue mal, pero muy cerca de la seguridad pública, muy cerca de... Ha mejorado la seguridad. Bueno, ha mejorado la economía. No sé si has notado que desde que entre diciembre y hoy la economía mejoró espectacularmente, ¿no? Entonces, bueno, es que aquí no, al revés. La opinión pública no mide cosas aisladas, se da en conjunto. La opinión pública se forma de una percepción global de las cosas. Todas las cosas buenas van juntos. Entonces, mejora el acuerdo presidencial, pues mejora la percepción económica, mejoran las otras. Es decir, o sea, está jalando la figura del presidente, la percepción de que está mejorando el país. Todo. La economía pasó de peor en 80s a ¿qué tiene ahora? 40s o algo así, ¿no? O sea, de un día para otro la situación económica, la de la inseguridad, etcétera. Es decir, tenemos que entender al leer la opinión pública este fenómeno de que se da por olas generales, que muchas cosas se contaminan la una con la otra. ¿Y cuándo empieza a caer la realidad? Déjenme preguntarles, ¿no? O sea, ¿cuándo va a acabar esta ola? Porque en algún momento la gente se va a dar cuenta que ni la seguridad está mejorando, ni la economía está mejorando. Al revés, están empeorando. Mira, en datos, para que no digan, datos duros. Depende de lo que pase, ¿no? Variables, el chiste es qué estamos midiendo. O sea, no estamos midiendo realmente ni a la economía ni a la seguridad, sino a López Obrador. O sea, estamos midiéndolo ahí, pero ni modo, la gente está más emotiva que racional a la hora de decirlo. ¿Cuándo empieza? Para mí, y lo he dicho, es dos variables. El desempleo, no hay forma de combatir el desempleo con programas sociales porque te dan dinero pero no te dan dignidad. Perder el empleo es otra cosa. ¿No le va a alcanzar entonces a López Obrador? No, si la macro no funciona suficientemente bien para mantener el empleo, entonces sí, ya hay un castigo. El desempleado castiga. Y la otra es la inseguridad. Ya con la Guardia Nacional, dentro de poco ya es López Obrador ahora sí el responsable de seguridad. Todavía no es. Cuando ya sea, entonces los actos de inseguridad se pueden empezar a cargar. O sea, ya van a ser los muertos de López Obrador, los secuestros de López Obrador. El acto de Santa Rosa de Lima... Ya son, pero traes una inercia, ¿no? Pero puedes decir, ese es el otro colchón que tiene ahí. El acto de Santa Rosa de Lima es de López Obrador. O sea, el éxito o el fracaso o la violación de derechos humanos que se genere son de López Obrador ya. Ya empieza a ver. Pero el asunto de lo que está pasando en Tamaulipas, en Guerrero, en Jalisco, todavía es las corruptelas de los anteriores. O sea, en algún momento va a caer la realidad, ese es el tema. No lo sabemos, pero si no le aguanta la macro, si la macro no sostiene para sus programas sociales, para mantener el empleo, se convierte en una historia de cuando el destino nos alcance. No sabemos si eso va a pasar. Aún en medio de eso, yo diría que hay como todavía otras cartas, este capital político que tiene, le da credibilidad para todavía jugar con el tema de la corrupción y la impunidad.
¿no? Que son, yo creo que en eso todavía puede hacer mucho. No hemos hablado, claro. O sea, en eso puede hacer mucho. Sí. La única forma en que puedes compensar el tema económico es con programas sociales, ¿no? Hay un estrato de la población que antes de que empiece a sentir algún problema de la macroeconomía puede que empiece a recibir subsidios. Va a estar interesante cómo se balancea eso. Donde sí creo que tiene menos margen es en inseguridad, pero ahí todavía tienes otro recurso, niveles de responsabilidad. Es decir, le puede echar la culpa al gobernador. Es de los temas más difusos, sí. Porque economía queda claro que es un tema más federal presidencial. Yo creo que corrupción es su bandera, entonces es muy difícil que se desmarque ese tema, pero yo creo que en el tema de inseguridad siempre puedes decir qué están haciendo los gobernadores, los presidentes municipales, y así ha pasado mucho Déjenme, me quedan 5 minutos y sí quisiera dedicárselos a preguntarles ¿cómo tiene que leer esto López Obrador? ¿Qué hago con esta popularidad? ¿Es una popularidad pasajera? ¿No es pasajera? ¿Tengo que mantenerme con esos números? ¿Qué puedo hacer con esa popularidad? Porque hay muchos que piensan que se ha vuelto invencible y que esto es un superpresidente y así se va a mantener y, en fin. Tú que ahora sí que fuiste el encuestador de 2 presidentes, ¿qué le dirías a un presidente con estos niveles de popularidad, Ulises? Persínate. A ver, mira, en primer lugar, lo que se está configurando hacia adelante, este pleito con las calificadoras y demás tiene muchísimo más fondo. Sí. ¿No? Entiende que en este año puede cambiar la calificación de la deuda de Pemex. Sí. Deja de ser la que Pemex, grado de inversión baja, ¿no? Sí. Atrás va la deuda soberana de México. Sí, yo sé, sí. Y luego atrás de eso se detiene la inversión, etc. O sea, se configura, si de por sí se prevé un año difícil, también se está configurando un año crítico en términos económicos y estamos hablando de final del año, digo, ojalá no, pero ahí está. Y ¿qué debe hacer López Obrador? Entender eso, porque esta necedad con Pemex y la CFE como el patrimonio nacional. Pero por otro lado puede decir, pues mira, ahí están las encuestas de Ulises, de Paco, hasta de Jorge, la de Roy, está mal, es opositor Roy. Pero esto es hasta que no es. Esto es hasta que no es. Entonces, ¿qué le diría al presidente? Dice, persínate, porque de 80s ya no tienes para dónde hacerte. Ya no hay upside. Lo que tienen que administrar sus comunicadores de aquí en adelante es la baja. Okay. Imagínate que la candidatura en Puebla prende y saca menos de 50. A Salinas esos niveles de 80 le llegó... tercer año. Pero no, el último año, ¿no? Para las carreteras. Claro, yo me acuerdo cuando las carreteras... En la educativa. Por eso, pero ya le llegó tarde. Debo decir que eran unas muestras distintas. 91. No me atrevo, ¿no? Porque eran más chicas las muestras, pero bueno. No, eran de no eran nacionales. Pero era un presidente muy popular. Llegó a ser un presidente. No, sí era un presidente popular. Sí, llegó a hacerlo. Ahí está. Si tú ves de las gráficas las gráficas que publica el Financiero, creo, de lo que es la aprobación, están Salinas hacia arriba, Zedillo con el hoyote y luego hacia arriba, luego los panistas parejitos y luego Peña Nieto hacia abajo. Bueno, del 80 ¿hacia dónde puedes ir? ¿Hacia arriba? Ya es muy difícil. Hacia arriba vas a convencer a los priistas que todavía hay de hueso colorado. Pues no, entonces... O los panistas. ¿Qué debe hacer? Sí. Si va a sostener y si va a seguir admitiendo y vendiendo la idea de que es el presidente más popular de México, lo va a hacer cada vez menos. De eso puedes apostar. A ver, ¿ustedes qué piensan, Roy? Yo pienso que cómo lo debe leer. Varias veces he dicho aquí, y no solo con López Obrador. Sí. Tiene un bono democrático y si quiere hacer cambios los tiene que hacer en este momento que es popular. Correcto. Entonces, ¿cómo lo está leyendo? O sea, utiliza tu popularidad. Utilízalo ahorita en los cambios que quieres hacer, porque cuando baje tu popularidad ya no los vas a poder hacer. Entonces, así, y creo que lo está leyendo así. Sí. O sea, Jorge. Desencanto va a haber en la economía y en la seguridad, ¿no? Eso va a ser una realidad porque simplemente son variables sobre las que... Va a caer algún día. Son variables sobre las que tiene mucho menos control que, por ejemplo, en combate a la corrupción, ¿no? Ahí la pregunta, y coincido con Ulises, de administración de expectativas, esto no vas a lograrlo, pero si tiene la avenida del combate a la corrupción, el castigo a la impunidad, tiene
antiguo gobierno como una reserva inagotable. Sí, también. ¿Cuándo se le acaba? ¿Cuánto tiempo puede estar? Ya es que me dejaron un cochinero. Sí, el neoliberalismo. No. Ya, la próxima es que digan neoliberalismo. Pero se le pone... Mis tías de Puebla ya... Las tías de Puebla ya dicen, se habían tardado en salir. Pero en el momento que le ponga cara, digo, esa va a ser la siguiente etapa. Digo, ahorita todo es... O sea, que empiece a haber gente que meta a la cárcel, digamos, ¿no? Abundis, ¿cómo debe tomar esto el presidente? Si llegamos a tener un escenario así, que haya variables que no le funcionan, que haya promesas de campaña que no se cumplen, como en el tema de inseguridad, creo que se parecería mucho a lo que pasó con Fox en su momento. Altas expectativas y luego va... Ya la realidad. Y además porque ahí... todo este bono democrático se entendía como, y a ver cuándo me llega un mejor empleo, y a ver, es decir, en ese momento, en el 2000, democracia se asociaba mucho más con un tema de economía. Correcto. No sucedió. Sí. Y recuerdo, falsamente, por cierto. Pero hubo muchos recursos, el bono petrolero. El precio del petróleo está... Por eso yo diría que no es un bono democrático. Pero el primer es un año bono de social. Fox fue recesión, hay que decirlo. Pero bueno, mundial. Crecimos cero. A lo que voy es que se podría parecer ¿No será eso. el mismo este año? Pues esa es la pregunta. No, mundial no sé, en México probablemente. Sí. Mundial. Sí. Y recuerdo que en algún punto todavía la gente lo justificaba con un tema de, pero lo intenta, pero trabaja mucho, con Fox. Sí. Yo creo que aquí podría haber un efecto que le dé más tiempo. Un ejemplo de ello es la conferencia mañanera. O sea, ¿por qué no le cuesta no tener información, que confunde información, pues porque lo que le importa a la gente es verlo en la mañana trabajando? Es decir, ese bono laboral, digamos, o de imagen... Se va a desgastar creo que la conferencia de prensa. Pero tiene otros elementos. Por eso, pero es que a mí me preguntan mucho eso y yo creo que le funcionó muy bien como jefe de gobierno. Sí, estuvo los 6 hecho, años, ¿no? Muchos de estos elementos, Leo, son reciclados. Antes era Suru Blanco, ahora es Jetta Blanco. Sí. Antes era un departamento en Copilco, ahora es un departamento en Palacio Nacional. Sí. Dice que es un departamento y lo aclara mucho. Es decir, todos esos símbolos creo que todavía le pueden dar... Le dan un buen rato. Como le dieron a Fox en su momento. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Para cuándo hacemos la mesa de lo que va a pasar en Puebla y Baja California? No, pero nosotros ya, si quieres ya lo podemos hacer. ¿Ya? No, ¿qué? Pero hay ¿En un mes? estados además. En un mes ¿En un inician mes? las campañas. Ya Que ya hay empiezan candidatos, las porque todavía no hay candidatos. Entonces, en un mes Perfecto, volvemos locales. a tener la tradicional mesa de encuestadores, ya para hablar de las elecciones de este año, sobre todo las 2 gubernaturas en juego, Puebla y Baja California. Gracias, Ruy Campos. Gracias, Jorge Buendía. Gracias, Leo. Ulises Beltrán. Leo. Paco Abundis. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche con Julio Patán en nuestra edición de fin de semana. Vamos a hablar de la muerte, sí, con 2 religiosos, con Hugo Valdemar y Marcelo Ridner. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo lo interpretan las religiones? ¿Cómo enfrentarla? No se lo pierda, va a estar muy bueno. Aquí nos vemos.